Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Cáncer, con el trabajo. Ya sabes que a lo largo del vídeo te daré una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Cáncer, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Cáncer, dentro del trabajo. Un cambio muy radical, ¿eh? Un cambio muy radical positivo para ti, Cáncer. Se avecina, ¿eh? Un triunfo, algo que tú estabas esperando. Cáncer, que no estáis trabajando y se tiene la noticia de un lugar donde tú has estado antes. Pero aquí dicen, Cáncer, es por un tiempo determinado, pero porque tú lo decidirás así. Tienes otros proyectos que de cara al mes de septiembre o octubre, quiero que te quedes con esto, que lo recuerdes bien, se van a comenzar a dar. Cáncer, que tenéis un negocio. Has logrado apartar una persona o has cortado tu relación con una persona dentro del negocio y llegan los frutos para ti, Cáncer. Vamos a seguimos con tu economía, Cáncer, y tu economía. Vamos a ver. Tu economía, Cáncer, te encuentras en una situación de tener que tomar decisiones respecto a tu economía. Pero esta decisión no solo depende de ti, depende de otra persona que está en el exterior. Esta persona, claro, a ti te está obstaculizando, digamos, en tus proyectos, en tu economía. Tienes que esperar unos días, Cáncer, para que esto se vea solucionado. Vamos a seguimos. Cáncer, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver. Cáncer que estáis solteros. Venís de un engaño, ¿eh? Venís de un engaño. Posiblemente alguien esté a punto de despertar esas ganas de enamorarte, porque veo que no las has tenido, y dice, alguien llega y te despierta esas ganas de volver a enamorarte. Vamos a ver de quién se trata. Vamos a ver, Cáncer, que estáis solteros. Es una persona que se me muestra un poco más joven que tú, Cáncer. Alguien que se me muestra más joven que tú y alguien que marcará un antes y un después en tu vida, rompiendo totalmente con el pasado. Dice, esto implica romper totalmente con el pasado, cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteritos. Es de sentimiento sincero esta persona. Lo que pasa es que yo esta persona, lo que veo es que tiene ciertos problemas con su ex y con hijos que tenga. Con los que tengan hijos. Entonces veo como un problema. Hay una intención aquí en este caso de estas personas, de esta persona en concreto con la cual ha estado. Intención de que no pueda ser feliz o algo así lo están interpretando las cartas. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué pasaría aquí.
esta comunicación entre vosotros está a punto de darse, está a punto de comenzar, ¿eh? Cáncer, es una comunicación que comenzará dentro de unas 3 semanas aproximadamente. La comunicación con esta persona, ¿ves? Dice, aquí tiene un pasado que tiene que ponerlo en su sitio. O sea, no hay nada que ver ya con el pasado, pero este pasado se tiene que poner en su sitio, en su lugar, porque si no le generaría a esta persona problemas para llevar una relación tranquila. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Que estáis solteros. Tú vas a seguir adelante independientemente de los problemas que se le pongan a esta persona. Se lo van a poner complicado, ¿eh? Pero yo te veo a ti siguiendo adelante, conociendo a esta persona, Cáncer. Entonces no me preocupa, ¿vale? Te veo que sigues adelante y que dejas las cosas como que el tiempo dirá lo que tenga que pasar. El tiempo mostrará todo lo que tenga que pasar. Cáncer solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y Cáncer que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Estáis esperando algo más de la persona, dice, queréis atraer algo más de esta persona, dice, pero es necesario abrir el corazón, expresar lo que se siente, ¿bien? ¿Merece la pena esperar por esta relación? Creo que te has hecho esperar cambios por esta relación y pienso que te has hecho esa pregunta ya muchas veces. Sí merece la pena, Cáncer, por lo que yo he visto en un principio sí, pero vamos a ir confirmando, ¿eh? Vamos a ver, Cáncer, casados, en convivencia y novios. Yo tengo que decir que yo veo muchos de vosotros como que tenéis los caminos abiertos, pero no sabéis gestionar muy bien cosas del pasado, cosas que han pasado, que ya... Claro, aquí lo que dicen las cartas, esto que ha pasado se está repitiendo mucho, se recuerda mucho, se reprocha mucho, ¿no? No se saben gestionar bien estas cosas. El pasado casi siempre está presente en vuestra relación, por lo que yo veo aquí. Entonces, Cáncer, vosotros vais a continuar y también quiero que sepáis que muchos de vosotros tenéis una figura de por medio, que es una figura, digamos... que intenta siempre cambiar las cosas entre vosotros con mentiras, con manipulación o algo así, y es alguien cercano a alguno de los dos. No supone un problema, Cáncer, también te lo voy a decir, esto no es un problema. Lo que sí hay que tener claro, uno de los dos dice, ¿qué es lo que uno quiere vivir? ¿Qué es lo que tú quieres vivir en esta relación? ¿Bien? Esto hay que tenerlo muy claro, porque yo veo muchos pensamientos. Un día pienso esto, mañana pienso lo otro, hoy tengo ganas de luchar por la relación, hoy me aburres. Entonces todo esto, hoy no sé lo que siento, todo esto hay que tenerlo muy claro. Bien, vamos a seguir, seguimos, Cáncer. Cáncer, casados, en convivencia y novios. Yo voy a decir que ya se ha expresado o ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir respecto a las situaciones o las mentiras que haya habido en el pasado. Entonces, el seguir con esto, dices que ya no te lleva a ningún punto, porque esto ya se ha dicho. No hay más que saber. O sea, lo que se haya dicho es cierto. ¿Bien? Entonces aquí lo que dicen es, toma tus decisiones. Aclárate y toma tus decisiones, ¿bien? Porque aquí no hay más nada que buscar en este caso. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, casados, en convivencia y novios. Yo también voy a decir una cosa. Y veo a uno de los dos que se engaña a sí mismo.
veo a uno de los dos que se engaña a sí mismo y está esperando cambios que por arte de magia no van a suceder. O sea, para que haya esos cambios hay que provocar esos cambios. O sea, no van a venir de la nada. Bien, es lo que están diciendo las cartas. Vamos a seguir. Seguimos, Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Cáncer y tu mensaje especial del amor. Bueno, tu mensaje especial del amor te dice, no te quedes con las primeras impresiones. Y en este caso no vamos a hablar de la impresión de parece esto o parece lo otro. No, no vamos a hablar de esa impresión. Te voy a hablar del principio de una historia. No te quedes con el principio. Espera por lo menos al Ecuador para decidir y para saber qué quiere y qué siente. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial de general. Del amor te iba a decir otra vez. General, tu mensaje especial general, Cáncer. Muy importante. Inflamación de vientre, muchos de vosotros, y buenas noticias para los que hayáis estado con pruebas relacionadas con los riñones. Buenas noticias. Vamos a seguir, Cáncer. Seguimos con tu mensaje general. Cáncer, tú tienes la capacidad, como todo el mundo, de saber qué es verdad y qué es mentira. Si haces un parón y analizas bien la situación, tú vas a saber, digamos en este caso, qué personas son las que a ti te quieren obstaculizar con esto y las que quieren un bien para ti. Vamos a decirlo así, Cáncer. Cada uno que lo aplique a su historia. Este mensaje, Cáncer, te voy a dar un número, el número 11 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. ¿Qué más, Cáncer? Recordarte, como siempre, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.